Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un grato placer estar nuevamente con ustedes. Ahora vamos a hablar de las técnicas del bocetaje en nuestro curso de diseño gráfico. Hoy hablaremos de la introducción al bocetaje y para ello vamos a abordar 5 puntos fundamentalmente. Primero estaremos haciendo una breve introducción de lo que deba entenderse por bocetaje. En segundo lugar, hablaremos del desarrollo psicomotriz. En tercer lugar, ejercicios de líneas. En cuarto lugar, concepto de las líneas horizontal y vertical. Y finalmente estaremos presentando una conclusión. Introducción. Realizar bocetos tiene un buen número de funciones diferentes y existen tantas maneras de hacerlo como formas de manchar un papel y tantos tipos diferenciados de boceto como artistas que lo realizan. Básicamente debemos decir que un boceto es una especie de esquema básico que sirve como fundamento inicial para desarrollar algo con posterioridad. Uno de los aspectos básicos del boceto es su utilidad en cuanto a método de recogida de información visual acerca del mundo que nos rodea. Gracias al boceto, nosotros podemos captar fragmentos de la realidad y posteriormente convertirlos en obras de arte o diseños, dependiendo del área en la cual estemos trabajando. El boceto puede constituir un fin en sí mismo, ya que representa una variedad artística versátil y gratificante, accesible a cualquier persona. Para hacer un boceto no necesitas ser un profesional, sino que si estás dando los primeros pasos en diseño gráfico o en una actividad artística, te será de mucha utilidad poder realizar la planificación adecuada de los trabajos que abordarás posteriormente. Los bocetos se realizan para conseguir habilidad y obtener una guía del resultado final de un proyecto. Un boceto es un esbozo, esquema, borrador o ensayo de un proyecto visual que permite caracterizar los rasgos y elementos esenciales que se presentarán de manera posterior, por lo que nos sirve para organizar todos aquellos materiales que vamos a utilizar. La vitalidad de un tema se puede transmitir a partir de una descripción lineal como a través de trazos y manchas, pero si el color real del dibujo es lo más importante para el artista, se puede recurrir a la utilización de notas escritas en el dibujo y en la introducción de valores tonales a lápiz o a carboncillo que ayudarán a recordar lo observado en el caso de que no tuvieras un método para captar esa realidad, como por ejemplo una cámara fotográfica, etcétera, o simplemente quieres hacer ese trabajo a mano. Entonces es muy importante tener el papel y el lápiz o cualquier otro dispositivo electrónico que posibilite esa tarea. El dibujo de bocetos como método de registro de experiencias y observaciones personales es una práctica común a todos los artistas, sea cual fuere su nivel de actividad, siendo que la mayoría, como decíamos anteriormente, siempre realiza la planificación previa de los proyectos que llevará adelante más adelante. Para algunos artistas, los bocetos son un medio para alcanzar un objetivo muy diferente. Sin embargo, un método de viajar a través de posibilidades imaginativas que hagan factible una visualización concreta de algo que todavía no existe. Debemos resaltar que los bocetos son estudios visuales que ayudan a artistas, arquitectos, escultores, ilustradores y diseñadores gráficos a extraer las ideas del pensamiento a fin de conceptualizarlas y darles concreción en el papel. Sea de que se trate de una obra bidimensional o tridimensional, artística o funcional, etc. Esto dependerá, como decíamos, de la calidad y magnitud del proyecto que vamos a llevar adelante. La relación entre boceto y el producto final solo existe en la mente del artista. En algunos casos, las relaciones visuales entre uno y otro son bastante evidentes. En otro, lo son mucho menos para el observador, aunque resulte algo obvio para el creador.
Y así nos podemos poner a pensar en algún momento en aquellas obras de arte bastante abstractas en las cuales solamente la persona que ha realizado el trabajo sabe al 100% su significado y lo puede interpretar sin ningún tipo de problemas. Vamos al punto 2, desarrollo psicomotriz. El desarrollo psicomotriz es un aspecto evolutivo del ser humano que consiste en la maduración y conocimiento del sujeto. Analizando el término psicomotriz, observamos que psico hace referencia a la actividad psíquica y motriz se refiere al movimiento del cuerpo. Por ello sabemos que las destrezas motrices que el sujeto va logrando a lo largo de su crecimiento se relacionan estrechamente con su evolución psíquica. Pero no solamente eso. El desarrollo psicomotriz no solo se produce por el mero hecho de crecer o envejecer. Debemos tener en cuenta la influencia del entorno en el proceso de maduración de las personas, pues es una realidad de que existen personas muy jóvenes que tienen un grado de maduración muy alto y más al contrario existen personas mayores que tienen un bajo nivel de maduración, influenciadas seguramente por el entorno en el cual han desarrollado su vida. Por tanto, el desarrollo psicomotriz depende de, en primer lugar, la dotación genética del sujeto, en segundo lugar, su grado y nivel de maduración, en tercer lugar, la oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento oportuno que viene facilitado por el entorno en el cual se encuentra la persona. Por mucho tiempo hemos debatido y nos hemos preguntado cómo trabaja el cerebro humano. Esta es una pregunta que lleva siglos estudiándose y que no ha tenido una respuesta concreta. Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones al respecto han tenido avances significativos, donde se concluye que el cerebro sigue siendo un enigma por sus maravillosas prestaciones que tiene, por las capacidades, muchas de ellas todavía enigmáticas para la ciencia y los investigadores. Aunque los científicos se han centrado sobre todo en estudiar la percepción visual a través de investigaciones muy minuciosas, aún así quedan muchos misterios por desvelar. De hecho, hasta las actividades más comunes que lleva a cabo el cerebro provocan asombro en los científicos. Es que la actividad cerebral es maravillosa. El dibujo es otra actividad extraordinaria. Por lo que se sabe, el hombre es la única criatura de nuestro planeta que puede dibujar imágenes de cosas y personas de su entorno. Podemos asegurar entonces que dibujar las imágenes que percibimos es una actividad exclusiva de los seres humanos y que solo la podemos realizar gracias a nuestro cerebro. Se han intentado hacer algunos experimentos para que animales puedan, a partir de impulsos, realizar algunos dibujos. Sin embargo, el hombre es el único que puede planificar y plasmar lo planificado en un dibujo o puede imaginar ciertas cosas y plasmarlos también en un dibujo. El cerebro humano está formado por dos mitades con los nombres de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, cada uno de los cuales tiene diferentes funciones en las actividades cotidianas que realizan las personas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo controla al lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho el izquierdo. Debido al cruce de vías nerviosas, el hemisferio derecho controla la mano izquierda y el hemisferio izquierdo la mano derecha. Es muy importante entender todo esto porque nos ayudará a descubrir cuáles son finalmente las habilidades que podríamos tener en cuanto a la realización de dibujos y por ende de bocetos. Los descubrimientos sobre los aspectos de los hemisferios cerebrales vinculados con la percepción visual indican que la capacidad para dibujar podría depender de si se tiene acceso conscientemente a la mitad secundaria o subordinada del cerebro,
la derecha. Es decir, que todo ese potencial para dibujar, para plasmar algunas ideas en el papel, están en el hemisferio derecho del cerebro. Por lo que parece, el cerebro derecho percibe, es decir, procesa la información visual de la manera que no la necesita ver para realizar dibujos realistas complejos a partir de la percepción de las formas, mientras que el cerebro izquierdo no tiene esa capacidad. De esta manera, el hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, marca el paso, planea los procedimientos paso a paso, verbaliza y hace afirmaciones racionales de acuerdo a la lógica. Le gusta encontrar respuestas inmediatas a los problemas que se nos presenta. Su modo de trabajar es la modalidad analítica, verbal, calculadora, secuencial, simbólica, lineal y objetiva. Esto no precisamente coincide con la actividad que realiza un artista. Mientras tanto, el hemisferio derecho tiene una manera de conocer diferente. Con ella vemos cosas que podrían ser imaginarias, que solo existen en el ojo de la mente. Ahí está una gran diferencia que debemos tener en cuenta. Con el lado derecho se puede entender las metáforas, soñar y crear nuevas combinaciones de ideas. Por eso se dice que los artistas más famosos tenían un desarrollo muy grande en el hemisferio derecho del cerebro. Sin embargo, cuando nosotros pretendemos dibujar y no lo logramos, estamos causando un conflicto muy grande en nuestro cerebro porque aprender a dibujar origina un problema mental que en algún momento debe ser resuelto y solamente la práctica es aquella que nos puede ayudar a resolver dicho problema. Dibujar de una forma percibida es en gran parte función del cerebro derecho. Hemos de mantener fuera de ella al cerebro izquierdo. El problema es que el cerebro izquierdo es dominante y rápido, muy propenso a precipitarse, a irrumpir con palabras y símbolos e incluso a encargarse de trabajos en los que no tiene demasiada especialidad. Por ello, en muchas ocasiones fallamos en eso de pretender ser buenos dibujantes. Vamos al siguiente punto, ejercicios de líneas. Líneas rectas siempre mantienen la misma dirección y estas pueden ser horizontal. Para dibujar lo hacemos de izquierda a derecha. Vertical, la dibujamos de arriba a abajo. Oblicua puede ser ascendente o descendente. Y finalmente, en este grupo tenemos la línea quebrada. Si se combinan las líneas rectas entre sí, producimos una línea en forma de zigzag llamada línea quebrada. Líneas curvas, su dirección es variable y son espiral, ondulada, cerrada o abierta. También existen las líneas mixtas, es decir, si unimos las líneas rectas y curvas, obtendremos las líneas mixtas. Las líneas también pueden ser clasificadas de la siguiente manera: líneas continuas o líneas punteadas. Ambas se pueden clasificar en líneas gruesas o líneas finas, como vemos perfectamente en la gráfica. Con las líneas rectas y curvas se pueden hacer formas geométricas como estas, pero para hacer estas imágenes fue necesario hacer líneas cerradas. Se debe recordar mantener el paralelismo de las líneas, ya que acentúan la cualidad particular que tiene cada línea en el espacio donde se representa. Es decir, que a partir de la utilización adecuada de las líneas podemos dar forma a diferentes cosas y por ende dar vida a algunos objetos en nuestro trabajo.
Algunos de los dibujos más sugestivos se han realizado con una gran soltura y únicamente contienen imágenes que apenas emergen de unas pocas líneas o de una trama de líneas. Aquí sería interesante repasar las leyes del Gestalt que ayudan al cerebro a interpretar determinadas líneas y lo relacionan con los símbolos, con los signos, con algo que previamente nosotros conocemos. Si te perdiste esa parte del curso, puedes revisar que en la anterior exposición hacíamos mención justamente a todas esas conceptualizaciones. De todos modos, solo la intención de dibujar con soltura no consigue siempre que el trazo de la mano sea ágil y que el ojo observe las cosas como si se tratara de una aventura, pues no es muy fácil captar con los ojos artísticos un determinado fragmento de la realidad. Generalmente cuando se comienza un dibujo, sea cual fuere, sobre todo si es un artista sin experiencia o no confía demasiado en su capacidad técnica, suele imperar una especie de determinación terca en hacerlo bien, la cual la mayoría de las veces estropea la espontaneidad que debería tener nuestros trabajos. Por ello, debemos de acostumbrarnos a agarrar un ritmo, a desenvolvernos en el mundo artístico para que de esta forma obtengamos muy buenos resultados. Si se cree que lo que se ambicionaba y esperaba no corresponde con el resultado obtenido, es posible que convenga relajarse en lo tocante a la técnica y al modo de interpretar la imagen. Es decir que, para empezar, se deben olvidar detalles y la tentación de producir una obra terminada y perfecta. Concepto de las líneas horizontal y vertical. De un modo limitado, la línea es capaz de expresar emociones. Una línea gruesa, por ejemplo, se asocia con la audacia. Una línea recta con la fuerza y la estabilidad. Una línea zigzag con la excitación. Aunque todo esto son generalizaciones, pero debemos decir que la forma en la cual nosotros vamos a hacer las líneas y vamos a dibujar tiene mucho que ver con los efectos que podríamos provocar en las personas que van a apreciar nuestro trabajo. Las líneas rectas de la misma longitud y grosor en agrupaciones paralelas pueden introducir factores de relación proporcional e intervalos rítmicos. Cambiando las longitudes y los grosores de las líneas, se experimentan ritmos más complejos y provocan un impacto visual mucho mayor. Dependerá finalmente de la técnica que vamos a utilizar. Operando conjuntamente con líneas horizontales y verticales, se puede introducir el principio de las oposiciones equilibradas de tensiones. La vertical expresa una fuerza de significación primordial, la gravedad. Es la representación ideal para expresar fuerza o robustez, al mismo tiempo que el sentido del equilibrio y la estabilidad unido al intento de interpretar del sentido de exaltación. Son las líneas que utilizamos en los dibujos de las catedrales góticas o árboles, entre otros objetos. Pero asimismo, la línea horizontal contribuye a una sensación primaria, un plano soportante, asociada a la idea de tranquilidad y calma. El reposo que queda imaginado favorece la meditación. Son paisajes idílicos de la línea del horizonte del mar o las líneas de dunas, tanto de playa como de desiertos. Las dos juntas producen un sentimiento profundamente satisfactorio, quizá porque simbolizan la experiencia humana del equilibrio absoluto, de mantenerse en pie en el plano del suelo. Estamos hablando de la línea horizontal y vertical. Las diagonales introducen poderosos impulsos direccionales, un dinamismo que es el resultado de las tendencias no resueltas hacia la vertical y horizontal que se mantiene en suspensión equilibrada.
Produce sensaciones de actividad y de movimiento, y según la dotemos de más o menos inclinación, le conferiremos carácter de intensidad. La línea curva es el contrapunto de todo lo que se puede representar en cuanto a la línea recta. Es el símbolo primordialmente de movimiento, de actividad y de vida. También se asocia psicológicamente a todo lo femenino o todo aquello que deseamos aparentar de naturaleza delicada. Las propiedades de las líneas son longitud, dirección y posición. Estos son conceptos que debemos tener en cuenta porque finalmente a la hora de hacer una representación gráfica siempre utilizamos líneas, ya sean rectas, diagonales, circulares, etc. Por ello hemos repasado un poco qué significaciones, qué connotaciones puede generar la utilización de las líneas, aunque esto finalmente cambiará en cuanto a la valoración dependiendo del contexto en el cual se lea el material final. Conclusión. Diseñar es difícil porque diseñar está muy vinculado a imaginar e imaginar no es una moneda corriente. Diseñar es abocetar, bosquejar, componer, etc. Pero en definitiva es crear algo nuevo. Posiblemente incluso se pueda discutir la precisión del término diseñar. Es posible que componer sea más exacto. La composición es la estructuración o disposición ordenada y equilibrada de los diversos elementos que van a componer el objeto del diseño. De todas las formas, el binomio creación-imaginación es indisoluble y aún todavía podríamos añadir alguno sumando más al binomio y decir que imaginación más fantasía y más interpretación dan lugar a la creación. Nos parece también que estos anteriores conceptos están sujetos a dos factores principalmente, que son la capacidad de representación y la capacidad de combinación, y que de estas capacidades surge a posteriori la capacidad de creación. Todo forma parte de un proceso en el cual debemos imbuirnos. Para ejercitar la capacidad de representación, meditamos sobre posibilidades, analizamos el esquema formal del conjunto del que se trate, analizamos los aspectos particulares de cada uno de los elementos intervinientes, observamos los diferentes términos de relación entre los elementos que constituirán finalmente nuestro trabajo. Durante el análisis surgen en nuestra mente representaciones de sistemas conocidos, sus dificultades, sus ventajas, sus inconvenientes. La facultad de representación nos induce a modificar, alterar, transformar o cambiar, elegir, etc. Esto simplemente dependerá finalmente de la experiencia que vayamos adquiriendo. Hasta aquí llegamos con este video. Esperemos a que hubieras aprendido un poco más acerca de la importancia que tiene el boceto. Nos vemos en otra oportunidad.